Vimos leyendo la primera carta del apóstol Pedro, el primer versículo. Hoy vamos a continuar adelante con el estudio de la palabra de Dios, por lo cual queremos pedirle al Espíritu Santo que sea nuestro maestro, que calle cualquier voz extraña que quiera estar ahí interrumpiendo y que sea Él quien nos hable con claridad por medio de la palabra. Creemos nosotros pues que Dios es soberano, Dios es grande y Dios va a enseñarnos, va a cuidarnos, de que estamos convencidos de esto pues, y felices porque el Señor va a hacer su voluntad por medio de nosotros con su palabra. Bueno, vamos a entrar en materia. Entonces vamos a tratar de recordar un poco lo que vimos el domingo pasado. Voy a tratar de hacer rápido un pequeño resumen. Hablamos acerca de la nueva ciudadanía del cristiano, del creyente. Y dijimos que esta carta de Pedro era como si fuera una carta escrita para los cristianos de este tiempo. Aunque si somos muy ortodoxos en lo que enseña la palabra, realmente Pedro se estaba dirigiendo a las primeras generaciones de cristianos. La primera generación de cristianos fue Pedro, los discípulos, Pentecostés, pero después, por lo que alcanzamos a estudiar en la carta de Pedro, se está refiriendo a cristianos que eran ya de la segunda generación, porque están hablando a cristianos en el año más o menos 62, 65 después de Cristo. Ya el Señor había ascendido a los cielos, ya algunos de estas personas que habían seguido al Señor Jesús ya no se encontraban en la tierra, ya habían sido perseguidos, algunos de ellos como Esteban, martirizados por la fe y por lo que habían hablado con denuedo acerca del reino de los cielos. Y pues la iglesia estaba pasando tiempos difíciles como nosotros en este momento. Ahorita salí temprano para conseguir algo para desayunar y me encontré con un compañero del trabajo y me decía, es increíble lo que estamos viviendo. No puedo creerlo, no puedo ir a ver a mi papá ya es grande, ahí más o menos lo cuidamos a distancia. Me dice, ¿tú algún día te imaginaste vivir esto? Le digo, la verdad no, y no sé si esto vaya a cambiar. Pero la situación es que la vida es dinámica, la vida cambia, y para los apóstoles y discípulos del tiempo de Jesús, ellos también tuvieron cosas y retos, dificultades que enfrentaron, y Pedro en ese espíritu del Señor es que escribe esta carta. Escribe para dar ánimos, porque la iglesia en ese tiempo estaba siendo perseguida. La primera persecución fuerte ejecutada por el emperador Nerón. Y pues Pedro, inspirado por el Espíritu, como dije, lo que intentaba era hacerlos ver una realidad espiritual en medio de las pruebas. Yo sé que la iglesia en estos tiempos está pasando por pruebas pues muy difíciles, pero al igual que Pedro, yo quisiera animarlos a decirles que, como decía el canto, ¿no? Que podemos clamar al nombre del Señor y que haya tempestad, haya cosas difíciles, haya nuevas formas de vivir. La iglesia en ese tiempo estaba experimentando nuevas maneras de vivir, nuevas formas de vivir. Vivían expatriados, exiliados. Muchos, aunque no eran judíos, tuvieron que vivir también así por la persecución que se desató contra los cristianos. Y pues nosotros hemos de enfrentar también retos en esta vida. La iglesia se ha transformado de alguna forma. No nos estamos reuniendo presencialmente, tenemos una situación diferente para vivir la iglesia. Y pues los apóstoles y discípulos, como dije de aquel entonces, también tuvieron retos y vivieron la iglesia de una forma diferente. Se reunían en las casas, compartían el pan y de repente fue imposible hacerlo porque se desata una persecución sobre ellos. Si bien nosotros en nuestro país no estamos teniendo una persecución, sí estamos teniendo retos para poder vivir como la iglesia que queremos ser, la iglesia que enseña la Biblia. Pues ahora no podemos compartir el pan, no podemos estar juntos. Sin embargo, las palabras de ánimo de Pedro ahí están, que son tan reales como lo fueron para los cristianos de los primeros tiempos, así como lo es para con nosotros. Sé que hay enfermedad, sé que hay gente que conocemos que está muriendo, esa es una realidad, pero Pedro como si nos dijera frente a frente, cobren ánimo. Ustedes, por la nueva naturaleza que gozan, por la nueva ciudadanía que tienen, hay muchas cosas buenas que recordar. Y es lo que quisiera hacer en esta tarde ya, recordar las cosas buenas que tenemos en Jesús y que cobremos ánimo aún en medio de la dificultad, aún en medio de las pruebas y de la aflicción. Se puede ser feliz, se puede tener paz, se puede tener gozo,
aún en medio de las de situaciones muy difíciles. La iglesia no nada más está batallando con eso, sino que hay enfermedades de todo tipo, repentinas, enfermedades terminales, crónicas, situaciones económicas difíciles por el entorno como se está dando, pero como dije, cobremos ánimo. Lo que vimos el domingo pasado, a manera rápida de resumen, fue que pues nuestra ciudadanía no está en esta tierra. Aprendimos que nosotros somos ciudadanos del cielo, que estamos como peregrinos y extranjeros por un periodo de tiempo corto que se llama vida y que debemos de ser pacientes a la promesa. Jesús hizo la promesa de un nuevo hogar, de un hogar permanente, y les dijo que en la casa del Padre había muchas habitaciones, había muchas moradas, y que nosotros estuviéramos confiados en Él, que así confiáramos en Dios, y que iba a prepararnos un lugar en el cielo. Así es de que esta es una promesa para nosotros, para los que dice que somos expatriados, es decir, que por un breve tiempo vivimos en la tierra, pero que nuestro destino final será el reino de los cielos. Dice que tenemos una nueva ciudadanía, la celestial, y que también con esa nueva ciudadanía, en el tiempo que Dios considere adecuado, también va a ser regenerado y va a ser hasta cierto punto glorificado nuestro cuerpo. Dice que este cuerpo mortal dejará de ser y se transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él, al de Jesucristo. Muy bien, vamos a seguir adelante. También aprendimos pues que Dios tiene esta enorme promesa, estas cosas grandes, pues para su iglesia, para nosotros, porque más adelante lo que podemos ver en el capítulo 1, versículo 1 y 2 de la carta a Pedro, es la naturaleza de estos expatriados, es decir, ¿quiénes son estos que ya no son ciudadanos del mundo, sino son ciudadanos del cielo, que están por un corto periodo de tiempo en la tierra? Pedro, sin temor a nada, a las represalias o a la crítica o a lo que se pudiera pensar acerca de lo que iba a decir más adelante, dice, esto es nada más para los elegidos. Esta nueva ciudadanía, esta transformación corporal glorificada, esta situación que está por venir, que es buenísima para todos los creyentes, es para algunos. Se refería a la iglesia, a los elegidos de Dios. Aunque el punto medular o el punto de partida de la redención es la elección, fíjense lo que acabo de comentar. El punto medular o el punto de partida de la historia de la redención es la elección que Dios ha hecho para con los que Él ama y Él escogió. Puede parecer sorprendente que Pedro iniciara una carta de ánimo así, pero Pablo también hizo lo mismo en Efesios, en Tito. Si ustedes leen estas cartas, se darán cuenta que empieza hablando acerca de la doctrina de la elección. Pero bueno, esta doctrina aún en nuestros tiempos no es muy bien vista ni aceptada por mucha gente, porque sigue insistiendo en que la elección de Dios tiene que ver muchas veces con el desempeño de las personas. Pero la Biblia está llena de ejemplos y vemos que esto no es así. Por más criticada que sea esta doctrina, por más atacada que sea, Pedro lo hace sin vacilación y nos enseña pues que lo que Dios hizo fue soberanamente dentro de su voluntad. Fue una elección soberana de Dios. Y yo pensaba, si esto no nos hace sentirnos gozosos y felices, creo que no hemos entendido muy bien de lo que se trata la salvación. Somos los seres más afortunados de todo el cosmos, de todo el universo, al Dios haber elegido un planeta llamado Tierra y dentro de ese planeta, en una multitud de personas, elegir algunos. Y esos somos nosotros. Eso es lo que enseña la Biblia. Porque si hubiera elegido a todos y todos se salvaran, pues se salvarían malos y buenos, justos e injustos, pero no es así. Dios en su soberana voluntad y en su soberanía decidió elegir algunos. Y la Biblia está llena de ejemplos. Quisiera que viéramos algunos de ellos para que nos quedara clara esta información, estas verdades espirituales. Dice el versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre. La palabra clave es aquí, elegidos. Y después dice cuál es el método de esta elección, según la presciencia de Dios Padre. Dios, en su infinita sabiduría, en su conocimiento pleno de la eternidad, Dios, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que fueran creados los cielos y la tierra, ya había elegido a personas para que fueran su pueblo. El versículo 1 y 2 dice así en la Nueva Traducción Viviente: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios. O sea, esta carta tenía destinatarios, no era
muy particulares. No era en general, no era para todas las personas, sino que iba dirigida a los elegidos por parte de Dios. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo. Hermanos, esta carta tiene un destinatario y el destinatario puede poner usted su nombre ahí. Esta carta es para mí. Dios Padre me conocía y nos eligió desde hace muchísimo tiempo. Dios es el que nos eligió, no nosotros a Él a nosotros. Así como los apóstoles, Jesús tampoco dudó en enseñar con ambigüedades esta verdad, ni complejos acerca de la verdad de la elección. ¿Qué dice Jesús en Juan 13:18? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuántos pueden ir a la presencia de Dios? Los que el Padre le lleva, a la presencia de Jesús, los que Dios Padre le lleva a Jesucristo. El Señor supuso la verdad de la elección divina en su discurso también en el Monte de los Olivos. Fíjense lo que dice, haciendo referencia indirecta en 3 ocasiones a la elección. Y si aquellos días no fuesen acortados, está hablando Jesús en Mateo 24, si tiene oportunidad de apuntarlo, ahí téngalo presente. En aquellos días no fueron acortados, dice, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Jesús estaba enseñando que iban a ser algunos escogidos, o sea, no todos. Y ahí es donde queremos ver la riqueza de la bondad y misericordia de Dios. Dios es bueno. Dios escogió de toda la humanidad que se iba a perder, algunos para con Él. Pero Él lo hizo. Dios en su voluntad nos eligió. El apóstol Pablo también hace referencia a la elección divina, donde no hay mérito humano. Para que hayamos sido elegidos, no tuvimos que ver nosotros con nuestro buen comportamiento o desempeño para tal elección, sino solo la soberana voluntad del Padre. Permítame leer rápidamente porque son muchos textos, pero son bien importantes que los tengamos presentes. Primera de Corintios 1, 26 al 30, repito. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 26 al 30. Dice, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Esto no quiere decir que no haya habido elegidos que hayan sido gente inteligente o gente de la nobleza. Dice, no hubo muchos, sin embargo, sí hubo algunos. Versículo 27, sino que Dios ha escogido. ¿Quién escogió? Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y vuelve a decir, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Lo vil y despreciado del mundo ha escogido. Tal pareciera que Pablo quería que quedara bien claro y que subrayáramos cada vez que estaba escogiendo este verbo. Dios escogió, Dios escogió, Dios te llamó. Y dice, para llamar a Dios, Dios lo que es, lo que no, para que sea lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. ¿Cómo dice? Para que nadie tenga mérito propio delante de Dios. Que diga, tú me elegiste, pues, claro, Señor, tú sabes que soy santo, tú sabes que soy una persona recta. No, nadie puede llegar a la presencia de Dios diciendo, tú me elegiste por mis méritos. No, Dios escogió lo peorcito para que su poder soberano reposara en nosotros y nadie pudiera jactarse delante de Dios. Fíjense cómo dice el versículo 30. Mas por obra suya, ¿la obra de quién? La obra de Dios. Están ustedes en Cristo. ¿Quién nos puso en Cristo? ¿Quién nos injertó entonces en la nación de Israel? Somos el Israel espiritual. Dios lo hizo. Dios nos eligió, Dios nos llamó, Dios nos injertó, Dios nos puso en su pueblo, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Es decir, todo lo que tenemos nosotros, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención, lo hizo Dios. Es obra suya. Para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Leí la Biblia de las Américas. Entonces, ¿qué podemos ver? Que la elección única y exclusivamente fue por parte de Dios. No hay mérito humano en esta decisión. El apóstol también dirigiéndose a las iglesias, fíjense, le habla yo ahora a congregaciones, a los de Tesalónica, a los de Éfeso, a los de Colosas, a ellos les dice, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes. Cuando leí esta parte, yo sentí por parte del Espíritu que tenía que hacer lo mismo. Y por nombre, en verdad, Dios sabe que no miento, que los mencioné a todos y le dije, gracias Señor por la salvación
de tal y cual y tal hermano. Por nombre le dije, como Pablo daba gracias, dice, yo te doy gracias respecto a ustedes. Dice, amados hermanos, por el Señor, que Dios les haya escogido desde el principio para salvación. Le agradecí al Señor, porque yo conozco la historia de muchos de ustedes, cómo Dios los rescató, de una forma increíble, en verdad, de estar bien metidos en otra creencia o completamente lejos de Dios. Dios ya los había escogido, solamente estaba esperando la cita divina para su encuentro con Él. A los de Éfeso les dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, antes de que cielos, tierra, peces, bestias, que existiera todo, Dios ya había puesto sus ojos en nosotros. Por eso dice, elegidos según la presciencia de Dios, su previo conocimiento. Dios sabía quiénes eran para Él salvos y los escoge. Y no los escogió por la decisión que fuéramos a tomar. No es como si Dios caminara por los pasillos del tiempo y dijera, este se va a repetir, por eso lo escojo. No, no fue así. Nos escogió por su mera voluntad, desde antes, desde mucho antes. Dios nos escogió, no por lo que fuéramos a decidir, sino por su voluntad. Dice que desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí hay un propósito que vamos a ver más adelante. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos mediante Jesucristo. ¿Y cómo dice al último el versículo 5? Según el puro afecto de su voluntad, porque así le pareció bien a Dios hacerlo. Es a lo que se refiere, porque Él quiso hacerlo de esa manera, porque su voluntad así lo decidió. Y de manera magistral, ya no voy a decir más adelante porque sería tomar mucho tiempo, Pablo en el capítulo 9 de Romanos nos enseña acerca de esta elección única y exclusivamente por parte de Dios. Romanos capítulo 9. Léalo por favor con calma en su casa y se va a dar cuenta cómo funciona la elección de Dios de una forma mucho más clara. Dios ha escogido personas de todo el mundo para que le pertenezcan. Ayer hablábamos en una clase acerca de cómo Dios eligió a los mexicanos, a los de América. El pueblo de Dios, Pablo y algunos otros tantos apóstoles misioneros, nunca, no tenían conocimiento de América. No sabían ni de Europa del Norte, no sabían de la gente de Australia, no sabían de nada. Pero Dios en la Escritura nos dice que nos escogió de todas las naciones, de toda tribu y lengua, para ser un pueblo suyo. Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras. Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y de abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios, de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. ¿De dónde hizo su pueblo? ¿Quiénes son esos que están cantando un cántico nuevo delante del trono, diciendo que es digno de tomar el rollo al Cordero? Gente de todo el mundo, de toda nación, de todos los tiempos. Estos son los elegidos de Dios. Y Apocalipsis 7, 9 y 10, como otra óptica de este mismo pasaje, dice, y después de esto vi, dice Juan, una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Esa es la misericordia de Dios, que no escogió unos poquitos, no eligió unos cuantos nada más. Dice que era tan numerosa la multitud que nadie podía contarla. Y fíjense qué hermoso, estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas, el lino fino que significa la santidad y pureza de su pueblo. Y tenían en sus manos ramas de palmeras y gritaban con gran estruendo diciendo, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Esta enorme multitud se llama la iglesia del Señor. Pablo escribió con tanta claridad la verdad de la elección que es totalmente consecuencia del propósito soberano de Dios y no del desempeño humano. Quien nos salvó y llamó con su llamamiento santo, dice, ¿cómo nos llamó? Para santificarnos, para apartarte para Él. No conforme a nuestras obras, dice 2 de Timoteo 1:9, sino según el propósito suyo. Caray, ¿cómo nos escogió? No conforme a tus obras, no conforme a tu desempeño, sino según el propósito de Dios que tenía para con nosotros y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos y de los siglos. Es decir, que antes de que el tiempo se llamara tiempo y los siglos fueran siglos, Dios ya nos había escogido.
Pero ¿cómo se efectuó esta elección? ¿Cómo tuvo efecto este llamamiento? Bueno, el Espíritu Santo actúa en nosotros en la elección de Dios. En la tercera persona de Dios, en el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, fue el que operó esta elección en nosotros. Dios envió a su Espíritu Santo para obrar su acto de elección. Es como si dijéramos que fuimos notificados de la elección de Dios mediante la persona del Espíritu Santo. Pero no solo notificados, sino también equipados para responder afirmativamente a la elección divina. Nos capacitó el Espíritu para poderle decir a Dios, sí. O sea que aún todavía en esto no hay mérito humano, sino que Dios envió a su Santo Espíritu para hacerlo. Fíjense lo que dice el versículo 2. Elegido según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu. Leo de nuevo. Elegidos, según el previo conocimiento de Dios. Dios así lo había determinado desde la eternidad. ¿Cómo lo hizo? Por la obra santificadora del Espíritu. Dios, a través de su Espíritu Santo, nos llama para con Él, nos convence. La palabra santo o santificar significa separar para o apartar para. Es decir, Dios nos eligió aparte del mundo, de toda la humanidad escogió unos cuantos, que ya vimos que no son tan poquitos, es una multitud. La obra santificadora es todo lo que el Espíritu produce para salvación. ¿Y qué produjo el Espíritu para salvación? Primero, produjo fe en nosotros, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no nos podíamos acercar a Él creyendo que existe Dios. Pero nos puso en nuestro corazón. A los elegidos no nos dejó solitos decidir, sino que el Espíritu, en su obra santificadora, nos puso un don llamado fe. La fe, como aprendimos, no la produce el ser humano, es un don que viene de lo alto. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es algo que nazca de ustedes o no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. El Espíritu Santo, cuando nos vino a notificar que nosotros habíamos sido elegidos como pueblo de Dios, depositó fe para creer esta promesa. Y nosotros es por eso que recibimos a Dios. También produjo algo el Espíritu Santo para nosotros, produjo arrepentimiento. Déjenme leer rápido estos versículos porque son importantes. Está hablando el apóstol Pedro una vez más, pero en el libro de los Hechos, después de conocer a Cornelio, un centurión romano, que había de ser salvo. Y fue un cisma para Pedro poder reconocer que aún los gentiles, es decir, pueblo que no era judío, podía llegar al Espíritu Santo para con ellos y salvarlos. Dice, y cuando comencé a hablar, dice Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, sobre las personas, Cornelio y sus amigos y su familia. Cayó sobre ellos también, como sobre nosotros al principio, está diciendo Pedro. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiera estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, se callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Quién produjo el arrepentimiento a nosotros? El Espíritu nos convenció de eso, de que éramos pecadores, de que era necesario arrepentirnos para ir a la presencia de Dios. No solo produjo fe y arrepentimiento, produjo algo nuevo en nosotros. Nos hizo nuevas personas. Y es por eso que ahora podemos ser ciudadanos del cielo. Produjo regeneración. El Espíritu Santo que vino a notificarnos la elección de Dios, nos hizo nuevas personas. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Quién nos lavó? ¿Quién nos regeneró? ¿Quién nos hizo hijos de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu no solamente nos notificó la elección, sino nos dio fe, nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, dice la palabra, pero también nos regeneró, nos hizo nuevas criaturas. Somos nuevas personas en Cristo Jesús. Regeneró a las personas, les dio una nueva identidad, una nueva naturaleza. El ADN de Dios ya corre por todo el ser del cristiano. Y por último, también nos dio la adopción por parte de Dios. No solamente nos hizo gente nueva, sino que nos hizo de su familia. Dice Romanos 8:15, la última parte, sino que habéis recibido, los elegidos, un espíritu de adopción
como hijos. Este espíritu nos hace ser hijos ahora de Dios, por lo cual clamamos, querido Padre. Ahora podemos llamarle al Dios Todopoderoso, creador de cielos y tierra y de todo lo que existe, de lo que se ve y lo que podemos ver. Nos ha hecho hijos de Él y ahora podemos decirle, querido Padre o Papá. En la salvación, la obra santificadora del Espíritu Santo aparta del pecado a los creyentes y lo transforma. Lo separa de la oscuridad para llevarlo a la luz. Los aparta de la incredulidad para crecer en fe. Nos aísla misericordiosamente del pecado para hacernos ahora miembros de justicia. Y todos podemos dar testimonio de esto, estoy seguro. Cómo Dios ha cambiado nuestro pensamiento, motivaciones y forma de vivir por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Por tanto, la elección, el plan de Dios se convierte en una realidad en la vida del creyente a través de la salvación. Es decir, la salvación es el sello de la elección. La obra de Dios que ha hecho a través del Espíritu Santo. Una vez que el Espíritu Santo separa en la salvación a los creyentes del pecado, continúa para hacerlos más y más santos. O sea, ya nos separó del pecado, nos separó del mundo. Ahora el Espíritu Santo continúa con un trabajo en la vida de todos los creyentes, que es la santificación. Aunque este proceso es progresivo de separación y santificación, debemos de entender algo. Es un proceso que va a durar toda la vida y que va a haber sube y bajas, ¿no? O sea, realmente la santificación tendremos días muy buenos, pero también a veces caeremos. Pero Dios puso un recurso excelente que es la confesión para que Dios, a través de la sangre de Jesús, nos siga limpiando y podamos estar aceptos delante de Dios. Pablo dice que Dios eligió a los creyentes para que fuéramos santos y sin mancha, ¿verdad? Delante de él en Efesios 1:4. Tal situación empieza en la salvación y se completa en la glorificación futura. Y con esto vamos a terminar ya estos dos primeros versículos de la primera carta de Pedro acerca de los propósitos de esta elección. Dios nos elige en su soberana voluntad. El Espíritu Santo completa esta obra de elección equipándonos con fe, con arrepentimiento, con una renovación y con una santificación para la vida del creyente. Pero los propósitos de la elección, vamos a verlos más adelante en el versículo 2. El ejemplo que podemos utilizar aquí es el de un carpintero. Los carpinteros a veces eligen ciertas maderas para ciertos propósitos, para hacer cofres donde puede haber un tesoro, para hacer navíos, barcos, para hacer muebles, incluso para quemar, para calentar, como leña. Hay propósitos en la elección. El carpintero elige de diferente tipo de madera para diferente trabajo. Dios nos eligió a nosotros con un propósito en particular. Dice el versículo 2, para obedecer a Jesucristo. Qué increíble, hermanos. Dios nos santificó. ¿Para qué nos santificó? ¿Para qué nos hizo partícipes de una nueva nación y una nueva ciudadanía? Para obedecer a Jesús. Para tomarlo como nuestro Salvador, sí, pero también como nuestro Señor. La obediencia a Jesucristo es el efecto de la elección divina. Este es el resultado obvio. Cuando alguien nace de nuevo, cuando alguien experimenta este nuevo nacimiento, experimenta algo también. Un deseo por obedecer la palabra, un deseo por servir al prójimo, un deseo por obedecer las doctrinas y enseñanzas de Jesucristo. La obediencia de Jesucristo es el efecto de esta elección divina. Aunque los creyentes no obedecen perfecta y totalmente, de eso lo sabemos, fallamos en esto. Sin embargo, existe un patrón de obediencia en las vidas de los creyentes. Esta es una característica. Sabemos que no somos perfectos, que fallamos, que nos equivocamos. Pero una característica de un verdadero creyente es que es obediente a la palabra de Dios. Obedecemos a Jesús cuando anunciamos sus virtudes. ¿Cuándo obedecemos a Cristo? Fíjense lo que dice 1 de Pedro 2:9, poquito más adelante. Y Analú lo mencionó hace unos momentos mientras estábamos en la adoración. Dice, ustedes son un linaje escogido. Ya Pedro vuelve a recordarles que Dios los escogió, pero que ya no son cualquier pueblo, sino que son un pueblo especial porque Dios los escogió. Que somos real sacerdocio. ¿Qué hace el sacerdote? Ministra delante de Dios. Somos una nación santa o apartada pues para Dios. Pueblo adquirido por el Señor, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y no me contesten, ¿hace cuánto que no anunciamos las virtudes de aquel que nos salvó de las tinieblas? Sé que en estos tiempos es difícil, pero también sé que es
muy probable que muchos de nosotros podamos seguir haciendo la obra de anunciar las virtudes de Jesús por medios electrónicos. Existe el WhatsApp, existe el Facebook, el YouTube y otras plataformas más, donde podemos manifestar lo que Dios hizo en nuestras vidas. Podemos compartir versículos, podemos tener contacto con personas de partes muy distantes del mundo, gente, parientes, no sé, en Estados Unidos, en otro país, y podemos seguir anunciando las virtudes del Señor. O sea, no es un pretexto de decir, es que estoy en mi casa, estoy en confinamiento. Pues, ¿cómo quieres que yo predique el Evangelio? Así se puede predicar el Evangelio. Así se puede seguir haciendo. Nosotros obedecemos a Jesús cuando proclamamos el reino de los cielos, cuando decimos, Dios me rescató de las tinieblas y esta es la luz admirable de Jesucristo. Así es como obedecemos. Obedecemos a Jesús también cuando hacemos buenas obras. Las buenas obras están ahí. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Cuándo obedecemos a Cristo? Cuando ayudamos al prójimo. Ahora hay una enorme oportunidad de seguir ayudando al prójimo. Se pueden hacer despensas, se puede seguir ofrendando, podemos seguir haciendo buenas obras, porque esta es una característica de los elegidos de Dios, de los hijos de Dios, que obedecen a Jesús, ayudando a los que menos tienen, andando en buenas obras. Obedecer a Jesucristo es entonces equivalente a una vida salva, ¿verdad? Una vida de redención. Pablo lo denominó la obediencia de la fe. Con la comprensión de esa verdad, Pedro identifica a sus lectores como elegidos, como eclectos, como elegidos con propósito. Pablo estaba agradecido por los creyentes de Tesalónica, una iglesia también donde él la conocía, porque vio en su vida muchos ejemplos de la fe en Dios. Y quisiera yo algún día escuchar por parte de otra congregación que se hable esto de nosotros. Dice Pablo que le daba gracias a Dios por todos ellos, por todos los de la iglesia, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de su fe, del trabajo de su amor y de su constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, su elección. Dios los eligió. Pues nuestro evangelio no llegó a ustedes con palabras vanas solamente, sino también en poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de ustedes. Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros, dice Pablo, y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. O sea, cuando recibieron la palabra no fue fácil para ellos. La recibieron con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que había sido ejemplo de todos en Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y en Acaya, sino también en todo lugar es evidente su fe en Dios, ya que se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada más, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y como os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Todos estos ejemplos que acabamos de ver aquí en 1 Tesalonicenses, su fe, su amor, su esperanza en Cristo, la imitación que hacían de Pablo y de Jesús, su conducta ejemplar delante de los demás, su proclamación de la palabra, volverse de los ídolos al Dios verdadero, demostraba una verdadera regeneración de estos hombres y de estas mujeres en Cristo y de cómo obedecían al Señor. Una iglesia es evidente cuando le obedece, cuando es una iglesia amorosa, una iglesia que participa para con los pobres, una iglesia que se encarga de compartir la palabra, que enseña el evangelio en tiempo y fuera de tiempo, que tiene una obra misionera. Esto es evidencia de una iglesia restaurada, de una iglesia elegida realmente por el Señor. Y por último dice el versículo 2, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. De esto hay muchísimo que decir, muchísimo. Solamente voy a ser breve y rápido para no llevar más tiempo. Está recordando Pedro lo que hizo el pueblo de Israel en el Éxodo capítulo 24 acerca de cómo el pueblo se comprometió a obedecer la ley de Dios. Cuando baja del Sinaí, Moisés erige 12 montículos de piedras que significaba cada una de las tribus de Israel, sacrifican unos corderos y en 2 tazones grandes separan la sangre de estos animales y la mitad de la sangre la rocía sobre el altar y la otra mitad sobre el pueblo. Y es a lo que se está refiriendo Pedro aquí.
recordando ese tiempo. ¿Y qué es lo que estaban celebrando? ¿O qué es lo que estaban haciendo? Estaban celebrando un pacto, un compromiso. Estaban vinculando a Dios con el pueblo acerca de la obediencia que iba a tener el pueblo para con él con respecto a la salvación y el perdón de pecados que Dios estaba prometiendo en la ley. Decía que si cumplían la ley, Dios iba a estar con ellos y les iba a bendecir y les iba a ayudar y iba a estar siempre con ellos. Y ellos, al ser rociados con la sangre, estaban diciendo, sí, nosotros vamos a cumplir todo lo que pides. Ahora, trasladándonos en el tiempo del Nuevo Testamento y por el sacrificio de Jesucristo, lo que hizo es que simbólicamente el cristiano ha sido rociado con la sangre de Jesús, donde aceptamos su salvación. Pero ¿qué creen? También estamos aceptando su señorío. Y le estamos diciendo a Jesús, nos comprometemos, Señor, a obedecerte. Nos comprometemos como el pueblo que tú elegiste por tu soberana voluntad. Nosotros hemos creído en esa elección y creemos que somos tu pueblo. Y nosotros hacemos un pacto para contigo, como dijo Pedro, y ser rociados con la sangre de Jesús para confirmar este nuevo pacto y eterno. Ese pacto que les enseñó en el aposento alto, la noche antes de ser crucificado el Señor Jesús. Así es de que esto nos da una seguridad en la elección. La seguridad de haber sido rociados y limpiados con la sangre de Jesús para que tuviéramos entonces todas las ventajas de la elección. Termina diciendo el versículo 2, para que abunden ustedes gracia y paz y les sean multiplicadas. ¿Qué es lo que nos trajo esta elección? Más gracia y más paz. Como aprendimos a orar por las mañanas, Señor, dame gracia abundante para este día. Gracia abundante para vivir. Señor, multiplica la paz. Es lo que necesitamos también. Un sentimiento de paz, un sentimiento de gozo en medio de la aflicción, que nuestro gozo, nuestra gracia, la gracia del Señor repose sobre nosotros y que esto que hizo por nosotros pueda generar en nuestras vidas seguridad de salvación, seguridad, paz, gozo, no sean multiplicadas. Hermanos, yo deseo que hayamos aprendido hoy lo afortunados que somos. El llamamiento que hizo Dios para consigo al hacernos sus hijos, no solo su pueblo, y el final de bendición, el final glorioso que tendremos. Seremos completamente renovados. Yo sé que mientras dure esta vida habrá aflicciones, habrá situaciones difíciles, pero Dios tiene el control de todo. Disfrute su nueva ciudadanía. Ratifique y posiciónese en su identidad como hijo de Dios. Sepa que Dios lo eligió, como dice el escritor desde antes de la fundación del mundo, que ahora somos su pueblo, somos sus hijos y que somos los seres más afortunados al ser elegidos por parte de Dios para formar parte de su pueblo. Que Dios los siga bendiciendo y que sigamos disfrutando de este domingo, como dijo el apóstol Pedro, con gracia y paz multiplicadas para que el gozo del Señor sea para su pueblo. Bendiciones, hermanos. Gracias.